Buenas tardes, estamos hoy miércoles 29 de diciembre del 2021 y en Jardín de Constelaciones con la maestra Gloria Irma Dávila, quien nos va a contar hoy un poco más o a explicarnos qué es constelaciones familiares fenomenológicas. Gracias, Gloria, por estar aquí el día de hoy. Entonces, la idea de hoy es hacerle una entrevista a Gloria para poder conocer la historia detrás de la mujer que ha liderado en Costa Rica este fenómeno de las constelaciones familiares. Gracias, Gloria, y te cedo para que tú te presentes. Y cuéntanos, ¿quién es Gloria? Primero aclarar, no, liderar las constelaciones familiares, no fui yo la primera acá en Costa Rica. Cuando yo llegué en el 2006 por primera vez, en marzo, finales de marzo del 2006, me enteró que ya había estado acá colegas europeos, sobre todo europeos que ya habían facilitado constelaciones y también un grupo de colegas mexicanas que ya habían iniciado la primera formación de constelaciones familiares acá en Costa Rica. Me refiero a la maestra Raquel Schlosser y a su equipo de trabajo. Nelis, entre una de ellas. Disculpen, no recuerdo el nombre de todas las personas. Y de los europeos, creo que eran españoles, franceses. También pido disculpas que no me sé los nombres de los primeros que llegaron acá a Costa Rica. Inclusive los europeos antes que las mexicanas. Y por supuesto antes que yo. Entonces, liderar tiene muchas vertientes. Lo que sí puedo decir es que desde el 2006 hasta el 2016 yo vine a Costa Rica de una mínimo vez hasta máximo 4 veces al año. Ya cuando fallecen mis padres es cuando veo que no me voy a quedar a vivir ni en Estados Unidos ni en México y estaba buscando opciones de países. Un país donde yo fuera a vivir y a trabajar. Y la vida lo obvio era quedarme en Costa Rica, porque la recepción que he tenido, siempre, desde la primera vez me hacían 4 preguntas. ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Cuándo se va? ¿Y cuándo regresa? La primera vez que me hicieron esas 4 preguntas pensé, qué amables son acá en Costa Rica. La segunda vez pensé, mira, siguen siendo amables. La tercera, cuarta, quinta vez me di cuenta que había más que una amabilidad, eran unas ganas de que yo regresara al país a seguir compartiendo el facilitar constelaciones familiares. Esa fue mi trayectoria un poco. Hay más, por supuesto, siempre hay más. Entonces, llego a Costa Rica en el 2006 y desde el 2016 finales ya habían muerto mi padre y mi madre en México, dejado su cuerpo físico y decido venirme a vivir a Costa Rica. Y desde entonces estoy acá. ¿Qué son constelaciones? Se confunde el término con la astronomía, con la astrología. Y se adapta ese nombre porque las constelaciones en el cielo están fijas, las dinámicas familiares están fijas. Por ejemplo, me decía la mamá de una amiga, Gloria,
mi amiguita fue madre soltera, la hija de mi amiguita es madre soltera, la nieta de mi amiguita ya es madre soltera. Ahí me quedé, no sé si la bisnieta también. Entonces las dinámicas se repiten, como las constelaciones que están fijas. Las constelaciones en el cielo se mueven lentamente. Una vez que nos damos cuenta de las dinámicas familiares, podemos empezar a cambiarlas y hacer que sean diferentes a veces. Ese es un motivo. Otra es porque en alemán tiene un nombre que no he podido aprenderme, que habla de configuraciones familiares y que en México decidieron utilizar el término constelaciones familiares. Y hay un tercer motivo que no recuerdo, que me gustaría estudiar otra vez y compartir cuál es el tercer motivo. Para eso sería cuestión de poner pausa, yo buscarlo y luego regresar. Esa es una opción. Y otra es, en otro video, compartir ya los 3 motivos por los cuales se llama constelaciones familiares. Si ven hasta el final del video, pueden ver esa información. No lo sé, porque no sé si va a ser en este momento o en otro video. Ok, bueno, ¿qué son constelaciones familiares? Eso es poner orden. Gracias. No dije, eso es, no es eso. Constelaciones familiares, en un principio se desarrollan en Estados Unidos y también parece ser que en Alemania. Ahí me queda un poco confuso de quién fue la primera, en dónde fue. Sin embargo, empezaron como grupo de terapia y empezaban a representar a las familias. Quiere decir que un participante representaba al papá de alguien. Y cuando el señor Hellinger llega ahí, a esa forma de terapia, él se da cuenta que siente algo diferente cuando lo mueven de un lugar a otro y se desconcierta. Y cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, esto fue en el 2003, él me decía que tuvo que retirarse 7 años y seguir estudiando por otro lado para ver qué era lo que había sucedido. Entonces, constelaciones familiares aplica 4 principios del señor Hellinger, que son el orden, el amor, que no necesariamente es este el orden, el equilibrio en dar y tomar, que primero es tomar y dar, el integrar, tener, el incluir a todos los miembros de la familia, que da el sentido de pertenencia, y el respetar el destino con mayúscula y con minúscula de los, todos y cada uno de los miembros de la familia. Eso es sobre todo sintetizando, es poner orden en el sistema familiar. ¿Qué significa esto? Que el papá es el papá, la mamá es la mamá. El hijo mayor es el hijo mayor y el menor es el menor. Y hay desórdenes, a veces el menor se comporta como papá y mamá de los padres o como papá y mamá de los hermanos mayores. Entonces no se está respetando el orden. Y eso es lo que vemos en constelaciones familiares. Es una terapia de grupo, puede ser hacerse en sesiones individuales, privadas o en grupo, y tienen efectos de ordenamiento interesante e influye sobre todo en el consultante. Aquí la meta principal es yo me doy cuenta de lo que yo hago y respeto y honro el camino de todos los demás. Eso es. Y entonces, ¿qué son constelaciones familiares fenomenológicas? Cuando yo empiezo a compartir esto, facilitar esta forma de que me gusta lo que Francesca Mason Boren lo toma no como método de terapia, sino como método de sanación, colega estadounidense. Estoy en una sesión y una joven me dice, Gloria, yo tengo que estar ahí en una sesión grupal. Y a mí me habían enseñado que
Y los participantes no tenían por qué opinar ni por qué decidir. Yo quiero estar ahí en el movimiento. Y recuerdo haber volteado arriba. Dije, ¿por qué me hacen esto? Yo quiero ser una buena facilitadora, seguir el ABC, donde es el facilitador el que decide quién se para, quién no se para, quién dice qué, cuándo lo dice. Y a mí me sorprendió muchísimo. Y entonces, de profesión, he sido docente en la enseñanza del inglés como segundo idioma. Entonces, ahí entró mi parte de ser docente, de querer que el alumno sea el que participe, que sea el que surja, no el maestro. Y dije, bueno, está bien, me está insistiendo esta joven que quiere estar allí en medio. Y le digo, está bien. Y para mi sorpresa se sentó, no se puso de pie. Y entonces en el lenguaje de los movimientos de constelaciones, cuando una persona se sienta o cuando se acuesta, es que está representando a alguien muerto. Y esto suena raro y sin embargo cuando estamos en los movimientos tiene sentido. Y volteo y le digo a la consultante, ¿por qué no me dijo que usted había perdido un bebé? Porque sentarse de esa manera como lo hizo esa joven estaba representando un bebé abortado. Y ella empieza a llorar, porque ella llegó diciendo, tengo un problema porque mi marido es alcohólico. Y en el fondo lo que estaba friccionando la relación entre ellos era que ella había decidido abortar. Entonces, abordamos el asunto del bebé no nacido. Y así me fue empezando a suceder. Otra, yo vivía en Estados Unidos, en California. Yo iba a trabajar a México, a la Ciudad de México. Y entonces la persona que me organizaba, Claudia Martínez, me decía, Gloria, tú dijiste que de 10 a 6 íbamos a tener el taller. Resulta que esta persona puede llegar a las 12, no a las 10. Y una vez recuerdo haber visto otra vez y dije, Dios mío, a mí me enseñaron que una vez que se entra al taller, nadie entra, nadie sale. Y si hay el movimiento, los que están adentro, se cerraban las puertas, se cierran en algunas, supongo, siguiendo esa modalidad, y nadie entra y nadie sale. Y yo dije, yo no vivo en la Ciudad de México, yo no puedo poner condiciones de que tienen que forzosamente llegar a las 10 de la mañana e irse a las 6 de la tarde. Entonces recuerdo que en una sesión llega tocan el timbre, estábamos una niña de 7 años que no sabe quién es su papá. Esa niña ya es una joven de 20 años. Y dije yo, llegó el representante del papá de esta niña. Y hacemos las frases sanadoras. Entonces, lo fenomenológico consiste en permitir que suceda, que llegue la gente cuando tiene que llegar, se vaya cuando se tiene que ir. Voy a terminar este caso donde el joven le dice a la representante, él como representante del papá de la niña, dice, aquí estoy, me quedé el tiempo suficiente para embarazar a tu madre y naciste vos, naciste tú. Y aquí estoy como representante de tu papá y desde este momento me puedes tener y tomar como tu papá. Y la mamá le dice, hija, él es tu papá. Claro, es el representante de tu papá. Se quedó el tiempo suficiente para embarazarme de ti y que nacieras. Entonces, cuando yo digo que pueden irse a la hora que necesiten, estoy en otro movimiento. Una señora me dice, Gloria, me voy en 20 minutos. Está bien. Y la consultante dice, quiero trabajar mi relación con mi mamá. Y elige a la mujer que dijo, me voy en 20 minutos. Digo, ¿te das cuenta que ella se va a ir en 20 minutos? Me dice, sí, yo quiero que la represente ella.
A los 20 minutos la señora me vuelve a señalar el reloj. Digo, adiós. Y ella se va, estábamos en un jardín, entonces al fondo, y ella se va caminando y la consultante corre a alcanzar a la representante de su mamá. Algo en mi interior me dice, deténla. La detengo, la abrazo, me la llevo al círculo donde estábamos teniendo la sesión, y como puedo, como estábamos sobre césped, recuerdo haberla forzado. Yo me siento y la sostengo y pido ayuda al grupo, que me ayuden a que saque la emoción esa mujer, que llore, patalee, grite y se quede. Después me enteró que la mamá de ella había muerto cuando ella tenía 5 años. Si yo permito que ella se vaya con la mamá, le estoy dando permiso de que se vaya a la muerte. Eso es lo fenomenológico para mí. Que esa información no hubiera salido si la señora, si yo le digo, no, usted se tiene que quedar hasta tal hora o no se puede quedar, váyase. No entra en este movimiento. Entonces, esa parte fenomenológica, que es diferente a la fenomenología que menciona el señor Hellinger, que él dice que él trabaja de manera fenomenológica. Él está hablando de la filosofía de Heidegger, de Husserl. Heidegger, discípulo de Husserl, filósofos alemanes, donde es entrar como una especie de centro vacío y observar lo que está sucediendo. En el caso mío, yo me doy cuenta que cuando leo al señor Carlos Castaneda con las enseñanzas de Don Juan allá por 1970, me refiero a que el universo nos habla. Solo hay que estar atentas a ello. Y entonces, si bien entra la filosofía del señor Hellinger, de Heidegger, también entra lo de los fenómenos, visto de otra manera. Y esto es para ampliar, seguir ampliando y seguir conociendo esto. Entonces, lo fenomenológico se va dando de manera, Milena, me gusta que dices mucho la palabra orgánica, se va dando de manera así conmigo, donde permito que la gente llegue a la hora que necesite llegar, se vaya a la hora que necesite llegar, se levante. Recuerdo que estoy en otro grupo y alguien se levanta y yo pregunto, ¿quién se fue? Y quien le tocaba presentarse en ese momento dice, mi abuelo. El abuelo acababa de morir, no sé, hace 3 años, 5 años, y fue una muerte que a esta joven le afectó mucho. Yo me refería a quién se fue del salón, pero ella en su necesidad de, sin percatarse de lo que estaba sucediendo, dice mi abuelo. Entonces ahí fue mover hacer el movimiento sanador de, mira, aquí está el representante de tu abuelo, aquí está la representante de tu abuela, y vamos a poner a los representantes de tus papás. Y entonces habla con tu abuelo y despídete una vez más de él. Si yo no permito que nadie se mueva, yo no obtengo esa información yo no hago la pregunta ¿quién se fue? Entonces, estoy en otro momento, en una sesión privada, con la mamá y con la hija. Yo recibo una llamada telefónica, con la confianza del mundo, salgo a recibir la llamada y regreso y le digo a la mujer, ¿por qué no me dijo que su esposo se fue con un amante? Hace esto la señora. Dice, bueno, es que no lo considera importante. Señora, aquí usted no estuvo para su esposo y él tuvo que irse con otra mujer. Y entonces las frases sanadoras para la hija son, hey, vivos o muertos, estemos donde estemos, con quien estemos, somos tus papás. Y es tu papá y es el mejor padre para ti. Ahí surge lo fenomenológico, donde estoy atenta a los sonidos,
a lo que sucede, a lo que yo siento, percibo. Estoy en otro momento y empiezo yo a hacer esto y digo que yo vi patos y alguien me dijo, peces, Gloria. Y entonces le pregunto a la persona que estaba presentándose, ni siquiera estaba hablando de algún tema, le digo, ¿peces? Y luego resulta que quien me estaba asistiendo, Valeria, que me acompañó, me dice, yo tengo una pecera y tengo un pez, y es un pez que limpia, que se come el excremento de los demás. Y resulta que la mamá de esa joven se estaba haciendo cargo de la familia, de limpiar lo sucio de la familia. Entonces, lo fenomenológico para mí es lo obvio. Y hago este movimiento porque lo que es obvio para mí, obviamente no es obvio para los demás. Y transmitir esta obviedad que es mía o que yo veo es parte de lo que pretendo compartir y de lo que estoy compartiendo. Estoy en otra casa, la abuelita trae a su nieta, que en aquel entonces tenía 1 año, y la niña, la bebé, me señala una pecera. Y yo digo lo obvio, ¿quién murió ahogado? Un tío de esa bebé había muerto ahogado de 3 años. Y entonces es, sobrina, no tienes que seguirme a mí, porque era un hermano de parte de la mamá del papá con otra mujer u otras mujeres. Aquí, que quede muy claro, no venimos a juzgar, no venimos a criticar, vamos a integrar el sistema familiar. Papá alcohólico, mamá alcohólica, papá drogadicto, mamá drogadicta, papá homosexual, mamá homosexual, no importa. Lo que importa son mis padres y es mi familia. Y mi tono está cambiando porque cambia cuando uno le dice sí a la familia. Se fijan, la cortina se está moviendo. Entonces, a eso me refiero, de estar atentos a lo que pasa. Porque entra un aire fresco, diferente, cuando estamos atentos a lo que pasa. Estoy en Perú, en otro jardín, un joven trabaja el asunto, allí tenían un loro que se llamó Alberto Aurora. Nunca supe si era loro o lora, no lo sé. Pero ese perico, ese cotorro, sale el joven y dice, papá. Y él regresa lívido diciendo, Gloria, cuando yo tenía 15 años, mi novia y yo abortamos a nuestro primer hijo. Quiero trabajar eso. Si ese loro no dice papá, eso se pierde. O si yo no, si yo no presto atención. Entonces es prestar atención a lo que pasa. Esas son las constelaciones familiares fenomenológicas, que son los 4 principios del señor Hellinger, de poner orden en el sistema familiar, de incluir a los excluidos y entender que todos tenemos el mismo derecho de pertenencia. Seamos estafadores, mentirosos, asesinos, drogadictos, lo que sea. Yo tengo el derecho de pertenecer a mi familia. Equilibrar el tomar y dar. Tomo la vida como me fue dada, con esa familia, con ese padre, con esa madre. Y ahora yo, adulta, digo, yo me hago cargo de mi vida. Ustedes me la dieron, ahora yo me hago cargo. Respetar el destino. Va a haber destinos que no podemos cambiar. Conozco a otra familia donde la hija mayor nació con parálisis cerebral. La segunda y el tercero nacieron bien. Bueno, aunque la hermana mayor no puede fungir como hermana mayor, porque ni siquiera puede hablar, la segunda, para poder avanzar en la vida, tiene que reconocer que tiene una hermana mayor con una forma de ser diferente, especial, diferente. Y así tomó la vida. Entonces, tomo la vida como me fue dada y respeto el destino de mi hermana. Y no me siento mejor que ella o peor, simplemente lo respeto.
Y a mí me gusta agregar el desinterrumpir el movimiento interrumpido hacia mamá, hacia papá, hacia los miembros de la familia. Y esto tiene que ver con la checa Jirina Prekop, contemporánea del señor Hellinger, que ya murió también, donde ella promueve el abrazo como forma de sanación. No sé si expliqué qué son las constelaciones familiares fenomenológicas. Sí, creo que se entiende el punto, pero entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo se cultiva un jardín de constelaciones familiares fenomenológicas? Con mucha observación, con mucha dedicación, con muchas ganas de aprender a hacer las cosas de diferente manera, de reconocer que ni el malo es tan malo ni el bueno tan bueno, y que yo no tengo todas las respuestas, y que las respuestas están afuera, aunque también están dentro de mí. Es cultivarme yo, es verme y es reconciliarme con mis padres, con mi sistema familiar. Es decirle sí a todo. El primer libro, tengo entendido, que se publica del señor Hellinger es Reconocer lo que es. Ese es el título, que son transcripciones de un taller que él dio allá por 1900 algo. Y se transcriben las sesiones. Entonces le digo sí a lo que es. Acepto lo que es. Y va más allá de aceptar. Porque si acepto, existe la posibilidad de rechazo. No, tomo la vida como me fue dada. Ahí no puedo rechazar que yo nací en Estados Unidos de padres mexicanos. Es decirle sí a eso. Y es abrazar eso y es integrarlo y reconocer los sonidos que tengo, las risas, las voces que están en mi cabeza, pero que tengo claro que mi padre y mi madre son la máxima autoridad para mí. Cuarto mandamiento de la Iglesia Católica: honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo cambio esa conjugación del verbo honrarás, no, honras. No queda otra. Para estar bien en la vida hay que honrar al padre y a la madre. ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo se cultiva un jardín? Viendo que hay hierbas que impiden que crezca lo bello. ¿Cuáles son esas hierbas? Los miedos, las inseguridades, los temores, la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Decirle hasta luego a eso y dar las gracias también. Eso es cultivar el jardín de constelaciones fenomenológicas. Gloria, ¿qué piensas desde este proyecto que has construido del Jardín de Constelaciones? ¿Cómo lo ubicas en el tiempo y espacio actual? ¿Qué es lo que hace Jardín de Constelaciones en el presente? Bueno, Jardín de Constelaciones inició hace 65 años que nace Gloria, que nazco yo, sin darme cuenta, porque todo lo que he hecho durante, todo lo que estudié, todo lo que he hecho en esta época, antes de llegar a constelaciones familiares, que fue hace 20 años, todo fue llevándome a esa construcción. Pero ¿cuál es tu pregunta? Quiero ubicarlo, o sea, es una interacción entre lo que has construido y el resto del mundo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Cómo lo ves? Bueno, es interesante porque no te das cuenta, pero aquí sale tu mano en varios momentos. Entonces, ¿cómo lo veo? Como una mano que alcanza para quien esté listo para tomar esta mano y sacarte de ese pozo, de ese hoyo, de esa situación donde no fluyes.
y donde otros a mí, porque yo extiendo la mano para que a mí me jalen, para yo seguir avanzando también, enfrentándome a mis propios miedos, enfrentándome a mis propias limitaciones. ¿Cómo lo veo? Extendiendo la mano para quien esté listo para tomarla. Porque no todos estamos listos para dejar de sentirnos la víctima, para dejar de echar culpas. Y eso lo hacemos en automático. Yo lo acabo de hacer el lunes. Una amiga me dice, dejó algo olvidado en el Uber, en el taxi. Y yo, no, yo estaba segurísima de que no. Y después me doy cuenta que sí olvidé un bolígrafo. Entonces le digo a ella, bueno, ¿y tú por qué no tuviste la fuerza suficiente si viste algo para decirme, Gloria, estás equivocada? Le estaba yo echando la culpa a ella. Entonces, echar la culpa es lo más fácil y lo más entendible también, porque de bebés, sí, este es un bebé. Este bebé depende de que yo lo mueva, de que le dé de comer, de que yo lo cargue, de que lo cambie de ropa para este bebé estar bien. Entonces, si yo no lo atiendo, claro, me echa la culpa por tu culpa y yo no estoy bien. Pero nos quedamos con ese chip instalado. Y sacármelo o verlo es todo un reto en la vida. Yo sigo dándome cuenta que, le echo la culpa a los astros de lo que no fluye en mí. ¿Cómo te encuentra la gente? Esa gente que quiere, que se siente preparada y que quiere... Me encuentro de las maneras más insólitas. ¿A qué me refiero? Este sábado 18 de diciembre de este año 2021, estoy en mi casa y oigo una voz de una joven que empieza a preguntar dónde es el evento. Y como donde yo vivo hay un lugar, un espacio donde presentan otras actividades, le digo seguramente, y es que yo escuché tambores. Entonces dije, seguramente es en la parte al fondo de donde yo vivo. Y entonces resulta que todavía acompaño a esta joven porque me doy cuenta que es estadounidense. Entonces, en mi parte protectora, yo de extranjera en un país, para mí extranjero, aunque parece que es más mi país también ya, después de 15 años de estar viniendo, ya aproximadamente 16, resulta que la acompaño a la parte del fondo y no hay nada, está todo oscuro. Entonces todavía el Uber de ella ya se había ido. Digo, mira, ven, vamos a la casa para llamar a las personas que sé que coordinan eventos. Y en ese momento me dice ella, es que yo vine a escuchar cuentos. Dije, Dios mío, se suspendió esa actividad. Y entonces platicando con ella me dice, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, yo facilito constelaciones familiares fenomenológicas. Dice, ¿sabe que hace una semana o 2 semanas me han estado hablando de constelaciones? Y yo tenía curiosidad y ahora resulta que usted facilita constelaciones familiares. Entonces me encuentro de la manera más increíble. A mí me ayudó ese evento para preguntarme qué cuentos me cuento, que necesito ya poner un alto, suspender, porque ya no hay público. Entonces, esa es una manera. Otra es que resulta que hay gente que le habla a esa persona de mí y diferentes personas le hablan de mí. Pero ya en la parte tecnológica hay un Facebook que se llama Constelaciones Gloria David. ¿Y qué más hay? ¿O cómo también da sesiones? Sí, también doy sesiones y doy clases por Zoom. Gracias a la pausa del año pasado, me pidieron que diera clases y fue algo muy bueno por Zoom. Entonces empecé a dar clases por Zoom el año pasado. Y bueno, una pregunta para cerrar esta Yo quiero seguir sesión. hablando.
Sí, yo sé, de hecho se me acaban de ocurrir un montón de preguntas más, pero De acuerdo. vamos a cerrar esta sesión acá o esta sección acá y luego vamos a profundizar más, porque la pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿qué plantearía Gloria para prepararse para el 2022? Otra vez, porque suena demasiado profundo esa pregunta. Y creo que la pregunta es para todos, pero hazme la mía otra vez, por favor. ¿Qué haría Gloria o qué propone Gloria o cómo se prepara Gloria para recibir el año 2022? Bueno, es interesante porque yo nazco en un día 22. Entonces, 2022. Cuando yo tenía 20 años estaba terminando la primera y única maestría oficial. Punto final. No sé que eso fue importante. Y es importante compartir que me tardé solo 25 años en presentar mi tesis. Solo 25 años. Nada más. Sí, sí. Que por cierto cambiaron las leyes de esa institución porque no había sucedido. Entonces ahora si no terminan, si no presentan la tesis en los 2 años siguientes, tienen que volver a recursar todo. Pero como no había esa ley cuando yo terminé en el 85, 86, en fin, y a los 22, tenía yo 32 años. No, a los 22 no puedo tener 32. Pero bueno, es interesante porque sigo buscando mis respuestas. Porque yo quería cambiar a mis padres, no por otros, no. Solo quería que fueran diferentes. Y durante años esa era mi propuesta. ¿Cómo hago para que ellos estén mejor? No, aquí venimos a aprender cómo hago para yo estar mejor. Y si eso repercute en otros, qué dicha, qué bendición. Y si no, lo dejo con ellos. Entonces, ¿cómo me veo en el 2022? Compartiendo las clases por Zoom. Me veo trabajando todavía más en el sentido presencial por Zoom. Las constelaciones son muy simpáticas por Zoom porque uno ve otras cosas que en presencial no se ven. Es impresionante. Estaba en una sesión y el joven estaba en una oficina y yo lo que vi no fue la oficina, fue un hospital. Entonces le pregunto, ¿cómo fue tu nacimiento? Me dice, de lo peor. Mi madre cuenta que por poco muere. Ahí estaba el trabajo. Entonces es fascinante. Ya las constelaciones por Zoom es otra, es apoyarnos de otra manera en la tecnología. Me veo dando clases, me veo facilitando sesiones todavía. Me veo regresando a México porque mi sobrino mayor va a tener a su hija en julio. Entonces voy a estar allá. Mi hermana murió el 16 de junio de este año, hace casi 7 meses. Y bueno, la vida sigue. Me veo proyectándome también compartiendo más. Mi idea es compartir. Atahualpa Yupanqui tiene un pensamiento que dice que no se quede callado aquel que quiere ser feliz. Entonces hay muchas maneras de hablar y una es a través de la escritura y otra es a través de las clases y otra vez a través del verbo hablado. Entonces, haciendo más de lo mismo y compartiendo porque es importante permitirnos estar de otra manera para crecer, porque el crecimiento solo es interno, no puede ser de otra manera. Nos acompañamos, sí, nos empujamos, nos jalamos, nos solidarizamos, sin embargo es interno, es personal. Nadie puede comer por mí, nadie. Así sea que me inyecten a través de una sonda suero,
me lo tienen que poner a mí para yo estar viva. Entonces, yo lo tengo que hacer. Y ese es uno de mis mensajes de dejemos de querer que papá y mamá cambien. Yo me tardé solo como 40 años en entenderlo. Y aún así seguía insistiendo. Pero tuve muchas oportunidades para darme cuenta que cuando yo cambiaba, cambiaba la situación afuera. Mi padre se enfermó y mi hermana me dice, papá se está muriendo. Lo dejo con ellos, la relación que tuvieron mis padres, que hubo de todo, como en la montaña rusa, altas y bajas. Y yo recuerdo al traer el plato, mi padre estaba en la segunda planta y mi madre me detiene, pero yo me di cuenta que ella estaba molesta por algo con él. Y yo recuerdo haber pensado, mamá, a los dos los quiero y a los dos necesito. Él es mi papá y tú eres mi mamá. Lo que hay entre ustedes lo dejo con ustedes. Más tarde yo en pensar eso que ella en decirme, hija, llévale la comida a tu papá, se le va a enfriar. Yo ya no pedí que ella me dejara llevarle la comida a mi padre. Yo hice un trabajo interno. A eso me refiero. Hago mi trabajo interno y a veces suceden cambios afuera. Pero si no, no importa porque yo cambio. Y ya, porque si no voy a seguir hablando. Me parezco a mi madre en ese sentido. Una vez la escuché 7 horas, solo 7 horas. Y eso porque me cansé. Ah, yo escuchaba a mi padre por esa misma cantidad de horas, muchos días. Sí, solo que diferente porque mi madre era en reclamos y quejas. Y eso era difícil. Es difícil cuando uno escucha los reclamos y las quejas de la madre. Pero es el llanto del adulto la queja. Aquí lo dejo porque si no puedo seguir elaborando. Gracias, Gloria. Gracias a ti, Milena.